Hola, buenas tardes a todos, familia. ¿Qué tal estáis? Voy a esperar que vayáis entrando, que me digáis si se ve, si se escucha y las pruebas rutinarias que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comentadme cómo va el lunes. Decidme si os gusta el nuevo plano, el nuevo enfoque. Las luces estas LED, no sé por qué brillan tanto. Se ve que como estamos ya entrando en temporada navideña, pues están muy brillantes ellas. No deberían de brillar tanto, ¿vale? Le daré una vuelta, pero si os gusta este plano nuevo, lo dejamos así y ya yo me encargo de que los LED pues no brillen tanto, ¿no? Nada, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que vayan entrando. Giovanna ya nos había dicho hola hermosa, hola preciosa, buenas tardes. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué me contáis? ¿Cómo estáis? Hoy, como pone aquí abajo en el rótulo y como también puse en la publicación, vamos a tratar el caso de Ana Busa, de una chica de Carmona, de aquí de Sevilla, que murió en extrañas circunstancias en 2019, ¿vale? El caso lo tratamos en su día en el canal, en septiembre de este año creo, y vamos a hacer un breve repaso y demás porque ha habido novedades, las cuales son bastante interesantes y ya era hora de que estas novedades pues existieran en este caso. Y pues bueno, ahora profundizaremos en el tema, debatiremos y todo porque este caso tiene mucho de qué hablar. Así que nada, hola Alma preciosa, hola Atos, hola Yor Bilbo y hola Elena. Buenas tardes a todos, preciosos y preciosas míos y mías. Espero que estéis muy bien, que llevéis bien la tarde del lunes. Y nada, lo dicho, comentadme un poquito si tenéis, o sea, si conocéis este caso o no, si lo habéis escuchado ya sea por mi vídeo o por otros compañeros de True Crime, que he de decir, no es un caso bastante, ¿cómo lo digo? No se han hecho bastantes vídeos, ¿vale? Tipo así de YouTube. Se ha tocado bastante en lo que es la televisión de Carmona, como suele pasar en muchos casos, sí se cubre a nivel local, pero cuesta más trabajo que sea a nivel nacional y eso, como sabéis, a mí me frustra bastante, porque no entiendo por qué algunos son incluso internacionales y otros no llegan a salir del pueblo en donde ocurrió, en este caso, Carmona. Buenas tardes, Susana. Buenas, mi reina. Un besito, preciosa. No lo conozco, dice Alma. Vale, me suena mucho, dice Susana. Ok. Yo lo traté, desde luego, también si, bueno, si luego lo queréis ver y demás, lo tenemos también en la descripción del directo, ¿vale? Lo que es el vídeo que yo hice en su día, lo tenemos en la descripción del directo para quien quiera luego escucharlo en profundidad. Aquí lo que vamos a hacer es más o menos lo que hacemos siempre, vamos a hacer un resumen que yo tengo preparado del guión que hice en su día para el vídeo y a partir de ahí, pues si queréis, vamos comentando los aspectos más importantes y lo vamos debatiendo para que luego no se nos acumulen todas las preguntas a la vez, si os parece bien. Creo que no lo conozco, conforme vayas comentando te digo, estupendo. Yo ahora eso voy a hacer un resumencito. Yo este caso lo conocí hace poco y por casualidad de una noticia antigua. Claro, porque ha habido novedades. ¿Cuándo fue? Creo que las novedades han sido en septiembre. Sí, y yo hice el vídeo en abril, marzo de este año, creo que fue. Sí, por eso yo no pude poner la actualización, digamos, porque lo traté antes. Saludos, Roro, jamás, no, jamás oí del caso. Estupendo. Pues os pongo un poco en contexto, vamos, ¿vale? Vamos entrando ya en materia. Si me permitís un segundito, voy a poner por aquí lo que es la pantalla compartida para poder poneros las fotos y demás del caso. Y un segundito, que tengo que tener abiertas las fotos. Vale, ya está. Rosa Carolina nos dice 6 a.m. en Sydney, Australia, rumbo al trabajo en tren y feliz de escucharte. Feliz semana desde el otro lado del mundo. Pues un saludo enorme, Rosa Carolina. Muchas gracias por estar por aquí, al igual que a todos. Pero siendo tan temprano por allí y que haya llegado el vídeo hasta Australia, pues la verdad que me llenas de orgullo y tenerte por aquí, por el chat, pues más orgullosa aún. Así que te mando un abrazo enorme, mucha fuerza para empezar el lunes y millones de besitos y nuevamente muchas gracias por estar por aquí apoyando, preciosa. Vale, se ve todo, ¿no? Se ve la foto y demás. Voy a ver si puedo subirla un poco para poder dejar los comentarios y que no moleste en cuanto a las fotos y demás que vayamos poniendo.
un segundito, que esto sabéis ya que son las cosas de los directos. Vale. Un momentito, un momentito. A ver. No, se ve más chica, ¿por qué? Vale, ahora, se ve bien, ¿verdad? Yo al menos la veo un poco mejor que antes. Qué chica tan linda, sí. Ana era una chica guapísima, preciosa. La verdad que cuando escuchéis un poco el contexto y demás del caso, creo que al igual que me pasó a mí, se vaya a quedar bastante en shock porque, a ver, estamos acostumbrados a escuchar según qué casos y demás, pero cuando la vida de una persona que aparentemente es normal, que es, hay un contexto normal, tiene una familia normal, es una chica que estudia, que trabaja, que tiene una vida normal, que de buenas a primeras todo se cambie, todo cambie drásticamente hasta el punto en el que vamos a ver, la verdad que es muy triste. Es un caso horrible, un caso que cuando yo lo escuché, y además un caso que me pilla bastante cerca, me eché las manos a la cabeza porque además era prácticamente y relativamente reciente, porque es de 2019. Entonces me llamó la atención que en 5 años no se hubiera escuchado del caso con todo lo que había. Ale nos saluda, buenas noches Ro, buenas noches a todos los suscriptores y miembros del canal, un abrazo enorme Ale, muchas gracias por estar por aquí y Elisa también nos saluda, un abracito muy grande Elisa. No conozco este caso, si es la chica de la foto, una belleza, qué pena. Pues sí, este caso, vale, lo tratamos en el canal en abril, marzo de este año más o menos, y me parecía importante tratarlo en directo, pues eso, pues para las personas que no lo conozcáis, no lo hayáis visto y demás, pues lo tengáis en vuestra mente, porque es un caso bastante triste y frustrante también. ¿Es de Utrera? No, Carmona. Esta chica es de Carmona, era de Carmona y todo ocurrió prácticamente en Carmona, llegando al pueblo de Carmona, ¿vale? Si queréis, vamos a ir empezando. Tengo por aquí las notas y demás para ir comentando un poco. Y como digo, Ana Buza, que es esta chica que estáis viendo aquí, tenía 19 años para el momento de los hechos y era del pueblo de Carmona, aquí en Sevilla, donde vivían sus padres, ¿no? Ella era de allí, aunque en ese momento no vivía con sus padres, pues estaba viviendo en otro piso, ¿vale? Tenía una relación con un chico llamado Rafael de 25 años. Llevaban poco más de un año juntos y la relación, pues luego se supo que no era nada sana, ¿vale? Ya empezamos con el contexto turbio, ya la cosa se empieza a enturbiar. El entorno de la joven, ¿no? El entorno de Ana, empezó a dibujarla como una chica aislada y pues sus amistades hablaban de cierto control, celos y prohibiciones por parte de su pareja. Si alguna vez Ana salía sin su novio Rafael, luego él de repente llegaba donde se encontrase ella y le recriminaba pues que no le hubiera dicho dónde estaba, con quién ni nada de eso, ¿vale? Sus amigas, bueno, pues describieron incluso que la relación era tóxica y habían hablado varias veces con ella de esta situación, evidentemente pues para intentar ayudarla y que saliese pues de esta relación tan tóxica que, como sabemos, de una forma u otra nunca suelen acabar bien. Entonces tenemos este contexto donde Ana tiene 19 años, vive en un piso en Sevilla, cerca de la universidad, y tiene una pareja que se llama Rafael de 25, ¿vale? Este es el contexto, una relación bastante tóxica que luego se supo que iba más allá de ser tóxica, era un extremo. Se basaba la relación en el control, los celos, la desconfianza y el maltrato, tanto físico como psicológico, ¿vale? El día 5 de septiembre, que es un día antes de los hechos que vamos a comentar, Ana estuvo en el pueblo de Carmona, de acuerdo, de donde era ella y donde vivían sus padres, hablando, bueno, quedó con su mejor amiga y según dijo esta posteriormente, estaba bien, estaba feliz y no había nada de lo que preocuparse ese día, ¿no? Todo marchaba con normalidad. Durmió en casa de sus padres y por la mañana, siendo viernes, porque el 5 de septiembre pues era jueves, el viernes siguiente se marchó a su piso de Sevilla, que era propiedad de sus padres, porque como he comentado al principio, pues estudiaba en esta universidad. En el centro de Sevilla, así para las personas que no lo sepáis, pone un poco más en contexto, en el centro de Sevilla hay bastantes universidades, casi todas quedan prácticamente cerca una de las otras,
y pues los estudiantes suelen vivir allí, digamos, por el tema de poder moverse mejor, no tener que desplazarse tanto, tema de por comodidad y demás, ¿no? Aparte de que se pegan muchas horas en la universidad, entonces pues Carmona desde el centro de Sevilla, la verdad que son como en coche media hora o incluso un poco más. Si ya nos metemos en autobuses, porque trenes de Sevilla Centro a Carmona creo que no hay, creo. Si nos vamos a autobuses o transporte público, seguramente sea un poco más. Entonces, por comodidad, vivía allí. Al piso este de Sevilla Capital volvió, no, perdón, ella se fue por la mañana al piso, perdonadme, porque tenía universidad, y luego volvió a Carmona sobre las 10 de la noche. Fue a casa de sus padres y le dejó unos tuppers que tenía allí de comida, le dejó los tuppers vacíos, que pues lo tenía que entregar allí en su casa, había ido a dejar los tuppers. Su padre, que se llama Antonio, la notó bastante rara e incluso la vio disgustada. ¿Vale? Si me permitís un momento, voy a cambiar las fotos, porque tengo también fotos de su padre. Aquí está su padre. Este es su padre, ¿vale? Este hombre de aquí se llama Antonio Buza y, ¿cómo os lo digo? De todos los casos que hemos podido tratar, su lucha ha sido titánica, su afán de movilizarse, de difundir, de comprobar que su hija no murió como sostienen los informes, ha sido de verdad todo lo que se ha podido saber de este caso y que este caso se esté llevando a juicio y demás, ha sido gracias a este hombre que estáis viendo aquí, que es el padre de Ana, ¿vale? Cuando empecemos a comentar todo lo que este hombre ha hecho y todo lo que ha descubierto, se vais a quedar locos, ¿vale? Porque no es una cosa simple, ¿de acuerdo? Este hombre también es un hombre sumamente estudiado, es profesor de matemática o estudió alguna carrera relacionada con las matemáticas, cosa que en este caso es muy importante, hasta el punto de lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Como digo, su padre pues la notó rara y según comentó Ana, ¿no? Ese fin de semana, claro, ella va a casa de sus padres un viernes y habla con su padre, ¿no? Y le dice que el fin de semana que viene, ¿no? Este que entraba, el sábado y el domingo, iba a quedarse a dormir en casa de la madre de su novio Rafael, que está en otro pueblo de Sevilla que es Lora del Río, ¿vale? Era la primera vez que iba a dormir en esa casa y el domingo a primera hora iban a regresar, ¿vale? Del pueblo de Lora del Río, porque al parecer iban a acudir a un taller de pareja, ¿vale? Porque la cosa estaba muy mal y pues habían llegado a la decisión de ir a un taller de pareja y acudirían el domingo por la mañana. Un segundito. Vale, aquí es cuando Antonio se entera, hablando con su hija, ya sabéis que hay en algunos momentos en conversaciones entre padres e hijos que hay un momento de vulnerabilidad, por así decirlo, y puedes preguntar y esa persona está receptiva y te cuenta, ¿no? Entonces, cuando Ana le comenta a su padre algo que ellos desconocían. Primero, que ella con 19 años mantenía a su novio de 25, ¿vale? Em, ¿Cómo se entera Antonio de esto? Porque al parecer están hablando de que Ana quiere empezar a trabajar y el padre, ¿no? Antonio le comenta que, bueno, que está estudiando, que se está sacando su carrera, que no le hace falta el dinero, que el piso donde vive es de ellos, que por qué tanto afán de trabajar y de tener que estar pues un poco con el horario partido entre universidad, trabajo, ir y venir cuando no era una necesidad. Como digo, aquí es cuando Antonio se entera que su hija le compraba a su novio la comida del perro que tenía, que le pagaba gimnasio, que le pagaba la gasolina del coche y que incluso le había comprado una bicicleta que éste le había pedido. Entonces, pues Antonio, evidentemente, y como todo buen padre, intentaría hacer es hacer que su hija entre en razón, comentarle, mira, Ana, esto no es normal, no podéis llevar esta relación, tú no tienes por qué mantenerlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Ana no entra en razón, básicamente se va con su novio Rafael como tenían programado todo el fin de semana y horas más tarde de esta conversación que Ana mantiene con su padre, la chica aparece muerta en la carretera de la entrada de Carmona a las 3 de la mañana.
el mismo viernes que tiene esta conversación con su padre. Voy a poner un segundo por aquí la imagen de la carretera, que también la tengo. ¿Es esta yendo o esta viniendo? Un segundo, que hay una que se ve mejor, aquí. ¿Vale? Esto que veis aquí, un segundito, esta parte que veis aquí, esto sería la autovía, ¿no? Y esto sería ya la entrada de Carmona, ¿no? Del pueblo de Carmona, lo típico que se hace la curvita tal y ya se va entrando en el pueblo, ¿no? Vale, pues vamos a relatar los hechos. Os aseguro que no va a dejar indiferente a nadie, ¿vale? Quedaos con todo lo que diga porque todo es sumamente relevante para lo que posteriormente dirían las autoridades, diría la jueza y dirían todos los involucrados en este caso. Vale. Ahora, Ana, como decimos, iba al pueblo de Lora del Río con su pareja Rafael. Este conducía y ella iba sentada en el asiento trasero porque también habían recogido al padre de Rafael, que había estado sentado en el asiento del copiloto, y cuando este hombre se bajó, pues Ana se quedó en la parte de atrás como iba, ¿de acuerdo? Iban por la autovía A4, la cual pasaba por Carmona. Estaban saliendo del pueblo de Carmona para volver, o sea, para ir, perdón, a Lora del Río, que era donde iban a pasar el fin de semana. De repente algo ocurre dentro del vehículo, ¿vale? No sabemos qué ocurre, evidentemente, porque quien nos lo podría contar está sin vida. Algo ocurre dentro del coche y sin ninguna explicación, Ana decide abrir la puerta del coche y arrojarse a la carretera, falleciendo en el acto, ¿vale? Algo que debemos destacar es que Ana y su pareja se dirigían a la casa de la madre de este, que estaba en Lora del Río, pero el hecho ocurre en la entrada de Carmona, que era donde supuestamente estaban saliendo. Entonces se supone que algo pasó en el trayecto y decidieron regresar, ¿vale? Y esto tiene lugar regresando a Carmona sobre las 3 de la mañana. Según la familia de la joven, como digo, pues algo tuvo que pasar, ¿no? Porque si iban a Lora del Río, que es otro pueblo distinto, ¿cómo que ocurrió en la entrada de Carmona? Al 112 se realizaron 3 llamadas de distintas personas que dieron aviso del supuesto accidente. Al llegar al lugar, las autoridades y el 112 encontraron el cuerpo sin vida de Ana tras el quitamiedos de la carretera. Tras el quitamiedos de la carretera. Dato importante que tenéis que quedaros con esto. A escasos 60 metros de su cuerpo se encontraba el coche de su novio, el cual tenía solo unos rasguños. Lo cual quiere decir que no ha habido un accidente aparatoso ni ha ocurrido, no sé, un choque o un animal que se ha cruzado o cualquier cosa, ¿vale? El equipo médico pues intentó salvarle la vida a Ana, pero esto fue, básicamente no pudieron hacer nada con ella, ¿vale? Ocurrió en el kilómetro 511 de la autovía A4 próximo al carril de la entrada de Carmona, siendo un poco más de las 3 de la mañana. La versión aportada por la pareja de Ana, Rafael, fue modificada en 5 ocasiones en pocas horas. Segundo dato importante, ¿vale? Vamos a comentar un poco cuáles fueron las versiones de este chico y por qué son tan destacables y tan cuestionables. Cuando los agentes llegan al lugar y le toman la primera declaración, que es evidentemente pues la primera que da, dice que se le había cruzado un animal en la carretera o algo había pasado y que él había chocado contra el quitamiedos, ¿vale? Pero si esto ha ocurrido así, ¿por qué el cuerpo de Ana está detrás del quitamiedo y cómo ha salido el cuerpo del coche si tampoco ha sido un accidente tan aparatoso ni tan fuerte, ¿no? Como digo, pues evidentemente el coche tenía unos rasguños y a la policía ya esto pues no le cuadraba mucho. De hecho, no parecía que hubiera ocurrido lo que le estaba relatando. Posteriormente, en el mismo sitio, en el lugar de los hechos, posteriormente le dijo a las autoridades que se despistó al mirar hacia atrás por un ruido que escuchó y fue cuando tuvo el accidente, ¿no? Pero seguía sin tener explicación ni sentido que Ana se encontrase fuera del vehículo y detrás del quitamiedos de la carretera. Básicamente porque no había lunas ni ventanas rotas, el coche no tenía lesiones compatibles tampoco, o sea, lesiones no tenía daños compatibles ni todo, nada parecía indicar eso. Un segundito. Ay, muchas gracias, Mar. Muchas gracias por las 5 membresías.
te mando un besazo muy grande y te agradezco enormemente tu aportación. Muchas gracias. ¿A quién le ha tocado? Ah, bueno, yo aprovecho para saludar. Está por aquí nuestra preciosa, está también Aroa. Muy buenas tardes a las dos. Javier Valor también está por aquí. Mar Azul. Javier, sí, Javier, te he saludado, que se me cuadran, se me juntan los nombres. Pues eso, pues muchísimas gracias a todas las personas que vais hablando por el chat. Gracias, Mar, por tu aportación y gracias también al resto de personas que estáis en el directo, aunque no estéis por el chat. Muchas gracias por vuestro apoyo y por todo, todito. Voy poniendo por aquí los comentarios. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Elena, guapísima, ¿cómo estás? Vale, pues seguimos, ¿vale? Nos hemos quedado en eso, en el que él dijo que había mirado hacia atrás con el coche, o sea, hacia atrás, ¿no? Él directamente, y que fue cuando pues tuvo el accidente, ¿no? Que él describe como que chocó contra el quitamiedos y demás, pero sigue sin explicar cómo el cuerpo está detrás del quitamiedos. A los pocos minutos del accidente, de acuerdo, llegó la madre de Rafael, sin que nadie, aparentemente, al menos las autoridades, la hubieran avisado. Delante de ella, Rafa, el novio de Ana, volvió a cambiar su versión, siendo ya la tercera que dio en el lugar de los hechos en el momento de llegar las autoridades. Ya vamos por tres versiones, ¿vale? La tercera, que es esta que vamos a mencionar, dice que Ana había discutido con su padre por las malas notas y que había decidido saltar del coche debido a este motivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no cuadra, porque las clases no habían empezado. Esto ocurre a principios de septiembre, como hemos dicho, el día 5 era viernes, o el día 6 era viernes, y esto ocurre a principios de septiembre. Perdón, las clases no habían empezado, empiezan la segunda quincena, y para colmo, el curso anterior, Ana había sacado muy buenas notas e incluso teniendo matrícula de honor, por lo que esto, pues evidentemente no tenía sentido. De hecho, un dato importante es que uno de los agentes que se presentó en el lugar de los hechos conocía a la familia de Ana y en cuanto este chico le dijo que Ana había sacado malas notas y que fue por esto que discutió con su padre, a él le sonó raro, porque sabía que para nada era así. Tenemos que en una hora solo desde que llegaron las autoridades, se dieron 4 versiones distintas y totalmente contradictorias de lo que supuestamente había ocurrido. Lo cual ya indica que no se estaba diciendo para nada en ningún momento la verdad. ¿Vale? Seguimos. El día 8, la pareja de Ana le daría una nueva versión, esta vez al padre de Ana, a Antonio, que sería la quinta, donde intentaría explicar lo que había ocurrido en la autovía. ¿Esto cómo ocurre? Básicamente porque Antonio se persona, ¿no? Se dirige a la casa de la madre de este joven, en Lora del Río, donde su hija iba a pasar el fin de semana. Y allí pues intentó hablar pues con el chico, con algún familiar, para intentar averiguar qué era lo que había ocurrido, si alguien lo podía ayudar. Luego habló personalmente con el novio de Ana, con Rafael, y le dijo que en el trayecto se abrió la puerta del coche sola, que se cayó la mochila de Ana y que ella se cayó al intentar cogerla. Es decir, van por la autovía, una de las puertas, ¿no? La que está a su lado se abre, se le cae su mochila y ella se cae intentando cogerla. Pero ¿y dónde estaría el cinturón de seguridad? ¿Por qué te viene a la cabeza tirarte detrás de una mochila yendo por una autovía? No parece muy lógico, ¿no? Esta sería, como digo, la cuarta o quinta versión que dio. Ahí evidentemente fue cuando su padre pues se dio cuenta que algo no cuadraba, que este chico estaba intentando ocultar algo, o bien porque sabía más de la cuenta, o bien porque estaba directamente relacionado con lo que había ocurrido. ¿De acuerdo? Un momentito. Vale, como digo, se dieron 4 o 5 versiones distintas, pero nadie detuvo a Rafael, ¿vale? Nadie lo interrogó
por estas 4 o 5 versiones que se dieron. No se pusieron cargos ni se puso el foco sobre él, dado a que había dado 4 o 5 versiones distintas y ninguna cuadraba con lo que había ocurrido ni cuadraban entre sí, pero la cosa se quedó ahí, ¿vale? Como en teoría era todo parte, ¿no?, de un accidente de tráfico y demás, porque había ocurrido en la carretera con un coche involucrado, etc., esta investigación fue trasladada de inmediato a los agentes de la policía judicial por si allí había ocurrido algo más que un accidente de tráfico, porque evidentemente las cosas no cuadraban. Aunque también se contó con la ayuda de profesionales en cuanto a accidentes automovilísticos y demás, como vamos a ver ahora un poco más adelante. A los 2 días del supuesto accidente, ¿vale? 48 horas después, el cuerpo de Ana estaba siendo incinerado, ¿vale? No se preservó, no se le hicieron mucho más análisis ni muchas más pruebas, porque estamos hablando que cuando esto ocurre tardan más tiempo. No es a los 2 días de ha ocurrido algo, el cuerpo se está incinerando, básicamente por lo que vamos a ver a continuación también, ¿vale? En el informe de la Guardia Civil se señalan que se encontraron vestigios que podrían pertenecer a la víctima. Vestigios que podrían pertenecer a la víctima, entiendo que algo de ADN o cualquier cosa que sea directamente de Ana. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se anota, forma parte del expediente del caso, pero no se recogen estos vestigios. La mochila de Ana aparece también allí en la carretera, donde encuentran una agenda y como en la agenda ponía que tenía cita con una psicóloga, todo lo achacaron a que tenía problemas mentales y dieron como válida la hipótesis de se ha tirado del coche. Se ha abierto la puerta y se ha tirado, ¿vale? Ya no se ha caído la maleta y ella ha ido detrás, sino ella ha abierto la puerta voluntariamente y se ha tirado, ¿vale? A esa fue la conclusión que llegaron ya las autoridades, porque el sesgo de confirmación aquí lo vemos muy marcado, ¿no? Encontramos una agenda donde vemos que hay una cita con una psicóloga y ni siquiera hablaron con la psicóloga, simplemente pues lo achacaron a esto es tema salud mental, ¿no? Tema depresión o cualquier cosa y ha decidido quitarse la vida voluntariamente. Tampoco se le tomó declaración a las primeras personas que llegaron al lugar del accidente e intentaron salvar a Ana. Como digo, fueron 3 llamadas al 112, hubo testigos de lo que medianamente ocurrió allí, aunque ya hubiera ocurrido, pero hubo gente allí con la que tampoco se contactó para ver si su testimonio podía aportar algo relevante. Tampoco le preguntaron al padre de Ana si era cierto que había discutido con su hija esa misma noche, ¿vale? Porque supuestamente esto había sido el desencadenante de todo lo demás. Y tampoco profundizaron en el testimonio y contradicciones de quién era su pareja, que dio 5 versiones distintas, ¿vale? Esto por resumir un poco y sería el principio de la investigación, ¿vale? No se cogen testimonio a las personas que están en la escena, no se pone el foco en la pareja que iba conduciendo y que además ha dado 5 versiones, y no se contacta con el padre de la fallecida para preguntarle qué es lo que ha ocurrido. Es más, esto ocurre a las 3 de la mañana y hasta las 8 de la mañana, es decir, 5 o 4 horas después, porque ponte que el accidente pasa a las 3 mientras que las autoridades llegan y demás, ponte las 4. Nadie contacta con el padre de Ana, no es hasta las 7 de la mañana que se presenta allí una patrulla para decirle que su hija ha muerto, ¿vale? La madre de Rafael sí va a la escena, pero a los padres de Ana no se les contacta. Vale, no sabemos quién contacta con la madre de Rafael, porque en teoría las autoridades dicen que ellos no la llamaron, pero la mujer llegó al sitio. Por otro lado, analizaron muy por encima y de manera sesgada el portátil de Ana, el cual había sufrido un borrado masivo de archivos por parte de un tercero. ¿Quién? No lo sabemos. Se sabe y consta que se manipuló el portátil, ¿vale? El portátil imagino que iría en la mochila o fue entregado a posteriori, pero ya había sido manipulado, ¿de acuerdo? En este análisis, entre comillas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, del portátil, el agente encargado dijo que había encontrado parte de unos escritos de Ana en este portátil, donde en el año 2015, 4 años antes, porque esto ocurre en 2019,
Ana en 2015 había escrito que se sentía mal y que tenía ganas de fallecer debido a una relación que tenía con un chico y que pues no iba bien. También hablaba de sus padres y decía que se preocupaban demasiado por sus notas, ¿vale? Claro, estamos hablando que Ana en 2019 tenía 19 años, ¿vale? No sabemos si iba a cumplir los 20 o acababa de cumplir los 19, pero tenía 19 años. Si nos vamos a 2015, Ana tenía 15 años. Con 15 años cualquiera se puede sentir mal, cualquiera tiene ganas de morirse por un mal día, cualquier adolescente discute con sus padres, cualquier padre o madre se preocupa por las notas de su hijo o hija. Entonces, esto tampoco es algo sumamente importante, más teniendo en cuenta que es 4 años antes de los hechos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto que acabo de relatar de la relación adolescente mal, que tenía ganas, pues, de dejar este mundo y que había discutido con sus padres por el tema de las notas, en 2015 lo unen a la cita de la psicóloga de 2019 y todo esto, pues, ya lo que hace es verificarle a las autoridades que todo se trata de problemas mentales, salud mental y que todo esto, pues, había sido algo voluntario, ¿vale? Como digo, y lo digo muchas veces, y esto ya sí es una opinión más personal, si depende que resuelvan un caso por los escritos que tenemos cada uno, da miedo, o sea, las conclusiones que pueden llegar a sacar. Pero bueno, la cuestión es que en el informe de autopsia, que esto es bastante importante, se describen las lesiones que presentaba Ana, que eran heridas en las piernas y 2 fémures rotos, ¿vale? Lo más, ¿cómo digo? Sí, en la parte del cuerpo donde más concentración de golpes, impactos o lesiones había era en las piernas, ¿vale? Que tenían muchas lesiones, incluso pues teniendo los 2 fémures rotos. No presentaba ninguna quemadura ni abrasión propia de haberse rozado o deslizado por el alquitrán, de haberse, ¿no? Ella tirado con el coche en marcha. Que esto pues sería bastante obvio y lógico encontrarlo en un cuerpo, porque como vemos, cuando hay un accidente de moto y el motorista o la motorista cae de la moto, si no lleva suficiente protección, la piel la pierde. De deslizarse por el alquitrán se quema la piel e incluso se suelen hacer trasplantes de piel porque se quema a tal punto que no vuelve a salir. No se regenera la piel, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si se ha tirado del coche en marcha y teniendo en cuenta que en septiembre en Sevilla puede seguir haciendo perfectamente 40 grados, pasa que por la noche un poco menos, vas en manga corta o llevas una sudadera fina. Entonces, se hace un poco ilógico pensar que te tires de un coche en marcha pero no te quemes con el alquitrán, ¿no? Más teniendo en cuenta que el cuerpo aparece 60 metros de distancia donde está el coche y detrás del quitamiedos. Es decir, se deslizó bastante. Em, no tenía ninguna herida en su espalda y la causa de la muerte fue una fractura en el cuello, ¿vale? Una de las cosas más importantes que se pudo encontrar, bueno, perdón, no se encontró, sino que directamente lo recibió el padre de Ana, fue un correo electrónico, como digo, de la psicóloga que atendía a Ana, ¿vale? Esta mujer había sido una orientadora escolar que había tenido Ana en su día y Ana decidió contactar con ella en marzo de 2019, cuando llevaba 6 meses con su pareja, para recibir ayuda debido a los celos y a la manipulación que estaba sufriendo, ¿vale? Que necesitaba ayuda para ella sobrellevar esta situación y quién sabe si e incluso salir pues de esta relación tan tóxica que llevaba, ¿no? Estaba contando con ayuda profesional. Le contó a esta psicóloga y esta psicóloga le contó al padre de Ana que su hija tenía, digamos, prohibido verse con sus compañeros de clase porque su novio pensaba que le estaba siendo infiel e incluso el mismo día en que Ana contactó con esta mujer, le escribió en el correo electrónico que había sido violento con ella, ¿vale? Pero como a la psicóloga no la llamó nadie, esta mujer se encontró en la situación de nadie me pide declaración, pero yo esto lo tengo que contar. Entonces decidió ponerlo en conocimiento del padre de Ana, ¿de acuerdo? Ay, un segundito. Vale, cuando el padre de Ana recibe esto es cuando él se da cuenta de la relación que estaba viviendo su hija, de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba sufriendo.
y decide contactar con un abogado y un procurador para poder personarse en la causa, poder saber más y pues llevar esto, digamos, no como un accidente o algo voluntario, sino como un homicidio como mínimo. ¿De acuerdo? A los 11 días de los hechos, cuando Antonio se presenta en los juzgados con un procurador para personarse en el procedimiento en busca de respuesta, se encuentra con la jueza que lleva el caso de su hija. Y voy a decir el nombre, el cual es Rocío Villarrubia, ¿vale? Esto está público, el nombre no lo he conseguido yo con contactos ni nada de eso, ¿vale? El nombre está público, lo digo por si en algún momento puedo tener problemas legales, el nombre está público ahí y esto en teoría es una información que está disponible para todos. Esta jueza, cuando se encuentra con el padre de Ana, que sabría quién era, le dijo, su hija se ha quitado la vida voluntariamente. Está más que claro. ¿Se entera o no se entera? En caso de que fuese violencia de género, le correspondería a otro compañero y no a mí. Ahora me voy a la sala de vistas que tengo cosas más importantes que hacer. Estas fueron las palabras que le dijo la jueza, que se supone que tiene que investigar un caso, al padre de la fallecida, de la víctima. Que está más que claro lo que ha pasado, con 11 días que habían transcurrido nomás, ya lo tenían todo más que claro, porque bueno, aquí los casos se resuelven en nada, en una briserra de ojos, y que tenía cosas más importantes que hacer, le dijo. Ahí es cuando se dio cuenta el padre de Ana que en tan solo, 36 horas, que no son ni 2 días, el caso de su hija ya había sido cerrado de manera oficial. ¿De acuerdo? A las 36 horas ya se había cerrado el caso y no le habían comunicado nada a la familia porque, como digo, esto fue 36 horas después. A los 2 días se incinera a Ana y cuando el padre se encuentra con la jueza que lleva el caso han pasado 11 días. Y este hombre no sabía que el caso de su hija ya se había cerrado. ¿Qué investigación se había llevado a cabo si habían pasado 36 horas de los hechos? Vale. Ahí es cuando se da cuenta Antonio, evidentemente, aparte de otras muchas cosas de las que ya se había dado cuenta, que el sumario era prácticamente inexistente. No existía investigación. ¿Por qué? Porque como tú has dicho que has saltado del coche, yo no le preguntaba a más nadie, he encontrado que tenía cita con una psicóloga, pues ya está, no, todo esto es voluntario y no hay nada que investigar, ¿vale? En este punto también se enteran que se entera Antonio que los agentes de la Guardia Civil no habían solicitado las grabaciones de la cámara de seguridad de la carretera que había en ese punto y las cuales podrían aclarar, evidentemente, si Ana se tiró o no del coche. Tenemos unas cámaras en el mismo punto donde ocurre todo o prácticamente cerca que pueden decir qué es lo que ha ocurrido porque se puede ver. Y sin embargo, los agentes de la Guardia Civil deciden no pedir estas cámaras, no solicitarlas, no revisarlas y no ver qué es lo que ha ocurrido, porque ellos ya tenían su hipótesis y ellos ya tenían su resolución perfecta para el caso. Cuando Antonio va a consultar estas cámaras, porque Antonio movió cielo y tierra, resulta que los archivos se sobrescriben a los 13 días. Y cuando él llega, ya habían pasado 17. Porque claro, él se da cuenta que el caso ya está cerrado cuando a los 11 días va a hablar con la jueza y cuando le da el sumario, él se entera. Ahora, mientras que se entera de las cámaras, no solicita y le dan una contestación, ya habían pasado 4 días más, por lo que no pudo revisar las cámaras. Eso es una prueba que se ha perdido, ¿de acuerdo? A partir de ahí es cuando Antonio, viendo lo que habían hecho las autoridades y el poco interés que tenían en resolver el caso, cómo realmente había ocurrido, no darle una respuesta real y no algo prácticamente inventado, decide pues empezar a pelear, empezar a moverse, a contratar y a contactar con profesionales para que lo ayuden a conseguir respuestas y a hacer justicia por lo que había ocurrido.
Entonces, lo de la cámara pasa a los 17 días del crimen, del caso, de la muerte, vamos a decir, ¿no? A los 19 días, porque Antonio iba una y otra vez a este cruce que estamos viendo en pantalla. Antonio iba una y otra vez a encontrar respuestas, pistas, algo que lo pudiera ayudar a resolver el caso. ¿De acuerdo? Y a los 19 días, donde se había encontrado el cuerpo de Ana, su padre encuentra su teléfono móvil. 19 días después de los hechos. ¿Qué fue lo que hicieron las autoridades? Me pregunto. Aunque sé cuál es la respuesta, es una respuesta obvia. ¿Pero qué hicieron? No hicieron nada. Si en el atestado ponía que había vestigios que podían pertenecer a la víctima, pero no los recogieron. No tomaron testimonio a las personas que había allí, no tomaron testimonio de su padre, no interrogaron en profundidad al novio, que era mayor de edad, no pidieron las cámaras de grabación y ahora resulta que el móvil estaba allí tirado, que también podía ser una prueba y una pista clave. Y estaba allí tirado 19 días después. Lo tuvo que encontrar su padre. Pero es que esto no es todo. Esto no es todo. Que queda mucho más. Y lo que queda por venir es mucho más fuerte que lo que hemos estado escuchando. Me vaya a permitir un momentillo para ir saludando, que he visto que habéis comentado mucho por aquí por el chat, no me gusta dejar atrás a nadie. Un saludo muy grande, Esmeralda. Perdona, no estoy enterando mucho del caso. ¿Cómo que ella lo mantiene con 19 años? ¿Con el dinero de los padres? Sí, bueno, pues con lo que ella iba consiguiendo, ahorrando y demás, pues básicamente se lo iba dando a su novio, ¿no? Eh, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que vais entrando. A Esmeralda, a la dama de las psicodelias, derecho más fácil, que no puede faltar por aquí. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado comentando. Madani también está por aquí. Muchas gracias a todos, chicos y chicas. Voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Y si me lo permitís, pues seguimos. Sí, bueno, veo que estáis bastante indignados e indignadas, no es para menos, porque es que esto es demasiado. Mira, Teresa Suárez, este caso me da mucho coraje y mucha tristeza, no es para menos, Teresa. Creo que es un sentimiento, o que son sentimientos, mejor dicho, que compartimos entre todos, aparte de frustración, aparte de indignación, aparte de otros muchos más, porque no hay derecho. O sea, lo hemos hablado muchas veces, es cierto que en muchas ocasiones no se puede prevenir una tragedia, pero que cuando ocurra tampoco se haga nada por hacer justicia a esta tragedia, por averiguar, por resolverla dignamente y justamente, porque tener sesgo de confirmación o darle más peso a la versión de una persona que ha dado 5 testimonios distintos, pues tampoco lo veo yo demasiado lógico, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta un poco la actitud de la jueza, pues ya nos da a entender que no había tampoco muchas ganas de resolver esto, ¿no? De acuerdo, cuando, vamos a seguir, ¿vale? Cuando el padre de Ana encuentra el teléfono, lo da, ¿no? Lo entrega a las autoridades para que lo analicen y la Guardia Civil presentó un informe, ¿vale? Es que ya a mí los informes de los agentes como que me da ya un poco de miedo, ¿no? Lo que nos podemos encontrar. Resulta que en los informes se señala que la joven realizó 2 horas antes de fallecer consultas en su teléfono móvil sobre pastillas para quitarse la vida, ¿vale? La búsqueda no había durado más de 24 minutos, o sea, 24 segundos, perdón, en internet. O sea, había sido hacer la búsqueda y acabar porque 24 segundos realmente ni siquiera te da tiempo de entrar, ¿no? En lo que sería la noticia o en el post o lo que sea que vayas a leer, ¿no? Luego, también tenemos que la madre de Rafael entra en escena para decir que Ana ese día, ¿de acuerdo? En el que todo ocurre, en su casa había tomado muchas pastillas, porque esta mujer entró en escena para, evidentemente, salvarle un poco el pellejo a su hijo, ¿no? Tenemos que esta mujer, la madre de Rafael, llega a la escena sin que en teoría las autoridades la avisen, que también pues está presente mientras que toman testimonio y demás a todas las personas y
que ella dice que Ana tomó muchas pastillas ese día, pero no lo dice el día en el que ocurren los hechos, lo dice a posteriori. Lo cual ya pues también nos da a entender que esto no es cierto, porque si fuese cierto lo habrías dicho en un primer momento, al menos, ¿no? Ya que estaba ahí en la escena, delante de las autoridades que le estaban tomando declaración a su hijo, pues también habría dicho, pues mira, hoy ha tomado mucha pastilla tal o ha tenido un comportamiento extraño. No fue el caso, ¿vale? Esta versión fue dada mucho después, cuando el móvil se encuentra, que es a los 19 días. Pero jugaba una baza a favor del padre de Ana por fin. Y es que en la autopsia en ningún momento se habían encontrado pastillas ni nada que diera a entender que Ana pues había estado consumiendo pues pastillas o cualquier cosa, ¿vale? En los análisis toxicológicos no se encontró absolutamente nada. Entonces tenemos que la madre de Rafa estaba mintiendo, porque si ha tomado muchas pastillas porque las pastillas no están en el organismo. Primera mentira. Bueno, primera mentira, ya van unas cuantas, pero ya me vais entendiendo, ¿no? Que se quedan reflejadas que era una mentira. Pa' colmo, el padre de Ana decide contratar a 2 grupos de expertos informáticos, que ya nada más que siendo 2 y expertos informáticos no son baratos, ¿vale? Este hombre estaba ya poniendo toda la carne en el asador porque sabía que todo lo que había lo tenía que encontrar él si quería realmente hacerle justicia a su hija. Contrata a estos 2 expertos informáticos para que revisen el teléfono y den a conocer las conclusiones a las que cada uno llegaba. Debemos tener en cuenta una cosa, ¿vale? Estos 2 expertos que contrata el padre de Ana son 2 expertos que trabajan por separado. Es decir, tú vas a analizar las cosas y tú vas a analizar las mismas cosas por separado, a ver qué es lo que me arrojáis cada uno. Si coinciden, no coinciden, qué saca uno y qué saca otro, lo típico, ¿no? Como para tener un poco más de información y que no esté todo pues en la misma bolsa. ¿Qué dijeron estos 2 expertos que trabajaban por separado? Que se habían borrado muchos archivos días posteriores a la muerte de Ana. Este ordenador no estaba en posesión de los padres de Ana. Este ordenador estaba en posesión, en teoría, del novio de Ana. ¿Por qué? Porque los padres de Ana no tenían el ordenador. Los padres de Ana, esa noche ella se fue y no dejó nada en casa. Y el día en el que ocurren los hechos, el ordenador no se lo lleva. Entonces se han borrado archivos y no ha sido la familia de Ana. Los informáticos pudieron determinar que el móvil de Ana, que también lo analizaron, se conectó mediante Bluetooth a un teléfono justo en el momento de su entierro. O sea, de su entierro no, como de la celebración de la misa, digamos, no del funeral, porque Ana fue incinerada. Teléfono que supuestamente no tenía nadie porque el padre de Ana lo encontró 19 días después en el lugar donde se había encontrado el cuerpo. Entonces, ¿cómo este móvil se conecta por Bluetooth? Que sabemos que tiene que ser tienen que estar cerca el mismo día en que Ana se incinera o se procede a la misa o a su funeral. ¿Cómo es esto posible? Además, tengo aquí un dato que las conexiones Bluetooth entre dispositivos no pueden hacerse a una distancia más de 10 metros, lo cual quiere decir que quien pasó los archivos o quien manipuló el teléfono mediante Bluetooth, que seguramente sería para pasar archivos o documentos o lo que fuera, estaba en el lugar donde Ana había perdido la vida o tenía el teléfono consigo. Manipulación de pruebas, tanto del móvil como del portátil. Pero aún así, la cosa sigue igual en cuanto a vías judiciales o a vías de investigación, porque todo esto no costaba en la investigación de los agentes. Esto es, digamos, la investigación paralela que estaba llevando el padre de Ana, que él ha dicho en más de una ocasión y en más de una entrevista que él lo único que quería como padre era saber la verdad, todo lo que pudiera averiguar porque sabía que la verdad no estaba en la investigación. Y es que o sea, es muy difícil para un padre o para una madre perder a un hijo por circunstancias naturales, si es una enfermedad o es algo repentino, o si
se quita la vida voluntariamente, al fin y al cabo es una pérdida cuya decisión ha tomado la persona, que es duro, evidentemente, pero que tu hija se quite la vida así y que no se investigue nada, que lo den todo por solucionado y zanjado en 36 horas, que la investigación sea prácticamente inexistente porque ni siquiera sus padres le habían tomado declaración. Y tenerte que ver con que si tú no lo resuelves y tú no encuentras las piezas, el puzzle no se completa, debe de ser, creo que lo peor que puede afrontar un padre o una madre, aparte de lidiar con esa pérdida, tener que investigar tú lo que ha ocurrido. El padre de Ana se pegó meses yendo al punto donde su hija había perdido la vida, buscando, intentando, haciendo cuentas de la trayectoria, de lo que podría haber pasado según los metros que se había desplazado el cuerpo en función del coche, con las marcas de frenada. Lo que hizo este hombre mm, es lo que deberían de haber hecho, evidentemente, las autoridades. Pero como vemos, no era algo que tuvieran contemplado. ¿Qué ocurre? Volviendo al tema de los móviles, el teléfono de Ana, como decimos, se conectó por Bluetooth a otro móvil distinto, ¿no? Pues al móvil al que se conectó, los expertos llegaron a la conclusión, ¿no? Con su análisis, que coincidía con el modelo del teléfono de la pareja de Ana. Otra cosa bastante importante, ¿no? Porque entonces ya nos está diciendo a quién se ha transferido los archivos o quién se ha conectado al teléfono. Vale, aquí tenemos, si queréis os la puedo leer, una declaración del padre de Ana, ¿vale? Para que os deis un poco cuenta, pues, de lo que él dice, de cómo él lo vivió, de cómo encontró el teléfono y de qué fue lo que pasó con sus propias palabras. Os leo. El teléfono se analiza porque yo lo encuentro 19 días después, a 72 metros de donde estaba el cadáver de Ana. El cuerpo, el coche y el teléfono hacen un triángulo. El móvil de mi hija apareció sin funda, cosa ilógica si nadie lo había manipulado. ¿Quién fue el que lo dejó allí? La Guardia Civil no lo sabe explicar. La madre de Rafael dice que ella lo encontró dentro del coche y que los agentes le permitieron acercarse al automóvil y que ella cogió el móvil y se lo dio a la Guardia Civil. Si se lo dio a un agente, ¿por qué entonces aparece tantos días después allí tirado? ¿Quién fue quien lo dejó allí? Evidentemente son preguntas que todos nos haríamos, ¿no? Si mi hija tiene un teléfono con una funda, el móvil ahora está sin funda, no se lo han llevado a las autoridades, aparece cerca de donde se encontró el cuerpo y ahora se manda a analizar y resulta que el móvil se ha manipulado, creo que todos nos haríamos la misma pregunta, ¿no? ¿Quién o cómo o qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y por qué una prueba como es el móvil no se tuvo en cuenta. Quizás es porque no estaba allí. Quizás es porque lo cogieron. Como he dicho antes, el padre de Ana es licenciado en matemáticas y ha intentado en innumerables ocasiones encontrar una explicación a los hechos. Acudía al lugar del presunto accidente de forma habitual para entender cómo su hija había podido saltar con la velocidad que llevaba el coche. Recordemos que estaban en autovía. Autovías son 80, 100 kilómetros hora más menos. Y para él, según la velocidad que llevaba el coche y cómo había muerto en esta circunstancia, acudió y reconstruyó con sus propios medios el accidente en más de 15 ocasiones. O sea, esto para un padre tiene que ser realmente una tortura. Lo que pasa que lo sobrellevas porque estás intentando dar respuestas a lo que le ha ocurrido a tu hija. Pero esto realmente tiene que ser muy duro. Tener que ir tú a donde tu hija perdió la vida, tener tú que reconstruir el accidente, tener tú que tomar medidas en cuanto a lo que ha ocurrido, porque te ves totalmente desamparado. Te ves que las personas que tienen que hacer su trabajo, que no se les está pidiendo que hagan algo que no saben, algo para lo que no están preparados, algo para lo que no tienen medios. No es así. No es así, no le estamos pidiendo peras al olmo, le estamos pidiendo a unos investigadores que están formados para esto,
que resuelvan un caso que no era tan complicado de resolver. Simplemente no había ganas para hacerlo. Y esto es a lo que llegamos siempre. Si depende de profesionales que no quieran hacer su trabajo, el resolver un caso, es normal que haya millones o miles de casos sin resolver a lo largo del globo, a lo largo y ancho del globo. Es que es normal. Es normal. Es como que un cirujano no quiera operar de urgencia o que no quiera operar a una persona que debe operar. ¿Entendéis? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿para qué te formas en algo que luego no vas a hacer? Que te vas a tomar el derecho de decidir qué haces, qué no haces, qué respuestas das o qué respuestas te inventas, ¿no? ¿Por qué no dejas tu sitio a otra persona que quiera resolverlo? Le pasas la investigación a una persona que pueda aportar respuestas si te queda grande. Bueno, seguimos, ¿vale? El juez y la fiscal se opusieron a la reapertura del caso en septiembre de 2019, alegando que ya se había investigado lo suficiente. ¿Por qué se niegan a la reapertura? Porque el padre de Ana, con los informes que ella tenía del teléfono y del portátil y demás, lo puso, ¿no? Y pues luchó por la reapertura, puso toda la maquinaria en marcha para reabrir el caso y que todas estas cosas, todos estos informes se tuvieran en cuenta, ¿no? Pero la jueza y el fiscal, como digo, rechazaron la reapertura. Y el Ministerio Público llegó a escribir lo siguiente: es comprensible que un padre no acepte que su hija se quitó la vida y busque culpable en terceras personas. Creo que ya esta frase habla por sí sola un poco, ¿no? O sea, no son capaces de dar respuesta, simplemente le echan la culpa a su padre, que es el que no quiere, el que no acepta que su hija se tire de un coche en marcha, pero que sin embargo la autopsia no refleje las lesiones que debería de haber tenido una persona que se tira de un coche en marcha en la autovía a unos 80, 100 kilómetros hora y que debería de haber raspado mínimo toda su espalda por el alquitrán. Eso no es comprensible. Que las versiones que están tomando como ciertas vayan en contra de la autopsia, es lógico. Pero es comprensible que un padre no acepte que su hija se ha quitado la vida de forma voluntaria. Es que, señor fiscal, señora jueza, las pruebas estaban diciendo que esto no era voluntario. Teníais la autopsia, donde todas las lesiones se encuentran en la parte inferior del cuerpo, en las piernas, que son lesiones propias de un atropello, no de una persona que se tira de un coche en marcha. Porque si fuese así, todas las lesiones o la mayoría de ellas estarían situadas en la parte superior del tronco, como sería la cabeza, serían las manos, sería la espalda, sería el pecho, sería la parte lumbar, no en las piernas, llegando a tener los fémures rotos, porque tú de un coche te tiras primero echando el cuerpo, la parte superior del cuerpo hacia adelante. No te tiras, no sales con las piernas, ¿no? Digo yo. No me he tirado nunca de un coche en marcha, pero lo normal es pensar que si te tiras con el torso hacia adelante. Por lo que partirte los dos fémures quizá es demasiado extremista, ¿no? Para haber saltado de un coche en marcha. Vamos, pienso yo, ¿eh? E incluso la autopsia describe que la muerte se produce por una fractura de cuello, que sí puede ser el haber caído con la cabeza primero, pero si no tienes raspones, ni en manos, ni en brazos, ni en espalda, ni en pecho, ni en cara, ni en nuca, ni en nada, porque hay que pensar que has caído y te has desplazado toda esa distancia tirándote del coche. No tiene realmente sentido, ni por dónde cogerlo. Realmente no tiene una explicación lógica esto. No es lógico, ¿vale? Y como digo siempre, lo digo humildemente, lo digo también muchas veces sin saber a lo mejor mucho más. Es una opinión y una percepción que yo tengo, pero creo que hasta este punto es bastante lógico pensar
que todas las lesiones, si fuese como estaban manteniendo y sosteniendo las autoridades, deberían de haber estado situadas en la parte superior. Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo y que es innegable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la jueza y el fiscal rechazan la reapertura del caso, Antonio contrata a varios expertos. De acuerdo, contrata a un criminalista, a un forense y a un perito en reconstrucción de accidentes. ¿De acuerdo? A un segundito. Muchas gracias, Jorge, por la membresía. ¿A quién le ha tocado? Aquí le ha tocado antes a la dama de la psicodelia, ¿no? Ha dicho que le había tocado la suscripción de Mar. Y ahora Jorge ha hecho otra aportación, otra membresía de regalo. Pues muchas gracias, Jorge, te lo agradezco. Mira, Valkyria también está por aquí. Llego tarde, preciosa. No pasa nada, cariño. Espero que vayas cogiendo un poquillo así de onda en cuanto al caso. Si no, pues luego te lo ves en diferido si te apetece. Si no, está el vídeo completo en la descripción del directo por si te lo quieres ver por ahí. E igualmente te agradezco enormemente que estés por aquí. Muchas gracias. Y a Magdala, que también la tenemos por aquí. Es un placer teneros a todos. A las 62 personas que tenemos por aquí, pues muchas gracias, de verdad. Que siento mucho el apoyo y el ánimo y me alegra que os gusten pues estos directos y demás. Vale, como digo, Antonio, pues eso, ¿no? Contrató a varios expertos, que sería un criminalista, un forense y un perito en reconstrucción de accidentes. O sea, el Dream Team que tuvo O.J. Simpson, pues él lo estaba formando con distintos expertos, con distintos profesionales, con el fin de poderle dar respuestas a todo esto que estaba pues prácticamente en la sombra porque no se había investigado. ¿De acuerdo? Ninguno de estos profesionales conocía la existencia del otro porque Antonio no quería influir en las distintas opiniones o en los distintos resultados a los que cada uno llegase. Porque él dice que el objetivo común era investigar, no imputar a nadie que fuera inocente. O sea, imaginaos, sentimiento de justicia, chicos, ni más ni menos. No quiero que un inocente pague por lo que no ha hecho, pero tampoco estoy dispuesto a pasar porque se dé como válida la opción de que mi hija se ha quitado la vida voluntariamente. Esto es querer hacer justicia y no meter a un inocente simplemente porque ¿cómo se dice? Pongas el foco tú porque iba con tu hija y tal. No, 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 no. Es lógico lo que él dice, es razonable, es justo. Es justo. De hecho, todos los profesionales que él contrató, como he dicho ahora mismo, él no quería que trabajasen en conjunto, tipo un equipo que trabajen todos juntos, ¿entendéis? Sino cada uno por su cuenta, aunque todos estuvieran contratados por la misma persona para el mismo caso, pero cada uno por su cuenta para que ninguno, ¿cómo decirlo?, se intoxicase, ¿no? De lo que es la conclusión de uno, la conclusión de otro y que fuera todo real, ¿no? Que cada uno llegara a sus propias conclusiones y si luego todas coinciden o se conectan de una forma u otra, dependiendo del informe de cada uno, porque las especialidades pues eran distintas, pues tener toda la información posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos tres expertos, el criminalista, el forense y el perito, llegaron a la misma conclusión. ¿A cuál llegaron? Que Ana, por la causa que fuera, por una discusión o una pelea dentro del interior del coche, decide bajarse del automóvil, caminar por el arcén que estáis viendo aquí en pantalla antes de que acabe el quitamiedo, ¿de acuerdo? Caminar por el arcén y el novio, ¿no? Rafael, quien conducía el coche, va en su casa y captura, atropellándola intencionalmente a una velocidad de unos 120 kilómetros hora. Se me acaban de poner los pelos de punta y eso que yo ya conocía el caso. Imaginaos, ¿vale? Que los profesionales que contrata Antonio le dicen que han atropellado a su hija a 120 kilómetros hora. De manera intencionada, obviamente, porque no es que ella se haya cruzado en la carretera. Es que ha ido a por ella, le ha echado el coche encima. Todos los peritos e ingenieros a los que Antonio contrató coincidían en que a Ana la habían atropellado y que la versión de algo voluntario era inverosímil.
perdón, que me equivoco. Los expertos del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, llamado, ¿no? Se conoce como los ERAT, sostienen que Ana abrió la puerta trasera derecha del vehículo, pues los arañazos que presenta la puerta son compatibles con ello, y señalan también que el conductor realizó sendas maniobras de frenada tras el suceso y que circulaba, según hechos, a una velocidad de unos 117 kilómetros hora. ¿Vale? Pese a todo, Antonio siguió peleando y logró que la audiencia provincial ordenase la reapertura del caso en noviembre de 2019, porque, según reconoce el auto, habían quedado muchas cosas sin investigar. Claro que habían quedado muchas cosas sin investigar. Evidentemente, por lo menos, ¿cómo decirlo? Se responsabilizaron, entre comillas, de lo que había pasado, por lo menos, que en otros casos vemos que ni eso, ahí pues ¿cómo lo digo? Me indigna, ¿no? Tener que decir que hay que partir una lanza a su favor por haberse hecho responsables de lo sucedido, que no debería de ser así. O sea, en ningún momento deberían de haberlo cerrado en 36 horas, cuando vemos que muchas veces en recibir una prueba tardan semanas. Y ahora este caso se cierra en menos de 2 días. Y se incinera el cuerpo y se toma como válidas las versiones que más o menos pues son más sencillas de dar por reales, ¿no? Que no implican investigar nada y ya está, ¿no? Pero bueno, por lo menos, repito, dijeron cuando reabrieron el caso que habían quedado muchas cosas sin investigar. Menos mal. En diciembre de ese año, 2019, todo esto el mismo año en el que ocurren los hechos, Rafael, el novio de Ana, declara por primera vez como testigo. O sea, ni siquiera como sospechoso, ni siquiera había llegado a declarar antes, ni siquiera se enfrentaba a ningún cargo. Era la primera vez que declaraba como testigo. La jueza, en esta vista, donde él va a declarar por primera vez, le pide que entregue su teléfono móvil, pero el chico dice que tenía poca batería y la magistrada le contesta que no se preocupe, que lo lleve otro día y pues evidentemente le dio tiempo más que suficiente, le puso el tiempo en bandeja para que terminase de borrar lo que viese oportuno y de manipular su teléfono, ¿vale? En fin, parece que reabren el caso como para decirle a su padre, vale, sí, te echamos cuenta, pero luego siguen sin tomárselo en serio, ¿no? Porque tiene poca batería, yo le digo, bueno, me da igual, o sea, tenemos cargadores aquí, los agentes tienen cargador de teléfono. ¿Qué más te da que esté sin batería? O sea, si te lo vamos a requisar, es una prueba que vamos a investigar o que vamos a analizar. O sea, le tiene que dar igual que esté sin batería, ¿no? Pero bueno. Posteriormente, Rafael, el 3 de julio de 2020, sería imputado por la muerte de Ana, 10 meses después de los hechos, casi un año. ¿Vale? Pero no hemos acabado, porque estamos en 2024 y no ha habido juicio. O sea, que sigue habiendo cositas por aquí. Como el mismo Antonio declaró, cuando la pareja de Ana pasó de ser testigo a investigado, porque como decimos, el 3 de julio de 2020 fue imputado, cuando pasa de ser testigo a investigado, dado a que entre Ana y él había una relación sentimental, se supone que la investigación debía ser instruida por un juzgado de violencia de género, cosa que no ocurrió. Lo estaba llevando un juzgado de Carmona normal y corriente y debería de haberse tratado pues de un juzgado de este tipo que estamos comentando. Desde entonces, desde ese 2020, que a Rafael se le imputa, todos los esfuerzos de Antonio se han centrado en tratar que el caso se investigase, ¿no? Se llevase a juicio con un juzgado de violencia de género. Junto a él se unieron varias asociaciones como Pavanas Carmona y Justicia por Ana Busa, que se fundó pues para hacer justicia por Ana. Tras 4 años de lucha, en 2023, la familia, así como varios colectivos, consiguieron que en junio de ese año, 2023, se reabriese el caso en un juzgado de Sevilla de violencia contra la mujer, 4 años después del crimen. Cuando ocurrieron los hechos, la psicóloga que estuvo tratando a Ana, como también a su pareja, observó que la chica era una persona totalmente dependiente y que su novio ejercía control sobre ella. Durante la declaración anterior que hizo en la jueza, porque también llamaron a la psicóloga, menos mal, porque esta mujer tenía mucho que decir, dijo que
que bueno, pues que era una persona dependiente y que su novio ejercía control. Durante la declaración, un momento, durante la declaración anterior que hizo ante la jueza, las preguntas que le hicieron fueron que fueron incompletas las preguntas, es decir, que la jueza no fue a saber qué era lo que le decía Ana o si ella había notado más o menos problemas, sino que eran preguntas así un poco más simples, ¿no? Que no iban a averiguar nada. El día 3 de noviembre de 2023, la profesional, la psicóloga que estamos hablando, volvería a declarar en los juzgados para dar su versión sobre el perfil psicológico y la situación de la víctima y del investigado. Además de ella, también declaró una compañera de carrera de Ana, una mujer mayor que estudiaba filosofía, quien, según explicó, bueno, lo explicó el padre de Ana, ¿no? Pero ella lo testificó. Contactó con él aproximadamente un mes antes para decirle que quería testificar y que si no lo había hecho antes era porque no se sentía segura. Al parecer, ella también había observado que Ana se aislaba y que tenía una relación de dependencia con su novio. Se preocupó tanto que incluso llegó a llamar al 016 para compartir la violencia de género que sufría su amiga. Pero como no le dieron importancia, desistió. ¿Por qué llamó al 016? Porque ella se dio cuenta de lo que Ana estaba sufriendo, pero es que aparte se dio cuenta cómo el novio de Ana, sin estar cursando nada en la universidad, iba a la clase donde Ana estaba para vigilarla por el ojo de güey del aula. En el último peritaje solicitado por el padre de Ana, se centraron los expertos en el análisis del teléfono móvil de la joven. Este ha sido uno de los equipos que más ha trabajado en su revisión y han podido concluir que este fue manipulado antes y después de su muerte. Con toda la información que había, se pidió entonces al juez que diera más tiempo al periodo de instrucción, unos 6 meses más, perdón, ya que el trabajo que se estaba realizando por los informáticos tendría una duración estimada de más o menos 3 meses. Este plazo venció en enero de este año, 2024, y en ese tiempo el padre de Ana ha pretendido que los peritos informáticos que contrató pudieran analizar los datos del teléfono y del ordenador. Se presentó, un momento, vale, aquí tenemos la historia del ordenador, ¿vale? La tenía un poco más hacia adelante, ya que fue pues, cuando lo contó el padre de Ana. Al parecer, el ordenador lo entregó el novio de Ana a sus padres días después de los hechos, diciendo que estaba en estado de shock y que tenía que eliminar algunas cosas que le resultarían desagradables, eliminando cientos de archivos. Se ha podido demostrar que se hizo un borrado de 700 archivos que trataban de recuperar y que podrían demostrar que la pareja de la joven controlaba lo que hacía y la aislaba de sus amigos y familiares. Tras 4 años de lucha, la familia, así como también de varios colectivos de Carmona, consiguieron que en junio pues, se tratase en un juzgado de violencia contra la mujer. Y pues como hemos dicho, ay, perdón, es que tengo esto duplicado. Sí, lo he copiado 2 veces, perdonadme. Porque como he dicho, he hecho un resumen del otro guión y creo que he copiado 2 veces lo mismo. Vale, eso sería lo que teníamos hasta 2023, que es cuando se reabre el caso y demás. Y en 2024, en enero, pues acababa el periodo de instrucción y tal, y pidieron que se ampliase 6 meses. ¿Vale? Dame un segundo que voy a buscar las novedades. Un please. Mm, mm. Un momentito. Voy a ir dejando que mientras vaya hablando por el chat y demás, porque ya sí vamos a poder pues comentar un poco más y eso, que ya hemos acabado con la narración y el contexto. Vale, en la noticia no sale gran cosa, ¿de acuerdo? Pero la noticia es del 10 de septiembre de 2024, de este año. Es lo último que tenemos del caso. Y es que se ha reabierto, ¿vale? Se ha pedido la reapertura del caso, se ha conseguido reabrir gracias a la familia y a los informes que se han presentado por un amplio equipo de investigadores que apuntan a que las lesiones no coinciden con el relato de su pareja, ¿vale? Por fin, menos mal, se ha tenido en cuenta, pues bueno, básicamente que la autopsia no coincide con las declaraciones del novio,
que los informes de los expertos que posteriormente contrató Antonio tampoco coinciden con lo que su pareja había declarado. Pa' colmo, este chico, el novio de Ana, había dado 5 versiones distintas a las que tampoco se le había dado importancia. Es que es para echarnos un poco las manos a la cabeza, ¿vale? No me quiero frustrar, no me quiero indignar, no me quiero poner pasional como otras veces y enfadarme porque me pongo muy tal, pero es cierto que llega un momento en que creo que a todos nos hace replantearnos un poco el panorama que tenemos aquí, ¿no? O sea, que sí, que ha podido saltar del coche, que se ha podido tratar de un trágico accidente, pero si es así, ¿por qué su pareja va a dar tantas versiones distintas? ¿Por qué se va a manipular su teléfono? ¿Por qué se va a manipular su ordenador? ¿Por qué las lesiones van a ser incompatibles con el testimonio? Es decir, se le está dando más credibilidad al testimonio de una persona que ha dado 5 testimonios distintos, 5 declaraciones totalmente contradictorias, más que a las pruebas, aunque fueran pocas, que tenía, tipo, el cuerpo no presenta las lesiones que debería. Pa' colmo, dijo la madre de Rafael que había tomado pastillas, que tampoco era cierto, porque no se encontró en los exámenes toxicológicos. El teléfono estuvo perdido, las cámaras de vigilancia no se pidieron. Entonces, realmente querían resolver este caso. Si no hubiera sido por el padre de Ana, se hubiera llegado, o sea, no se hubiera llevado ni siquiera a juicio, creo. Se hubiera quedado como algo accidental y ya está, ¿no? O si los padres de Ana no hubieran tenido medios económicos, porque evidentemente el dineral que se han tenido que gastar en informes, en expertos y en peritos tiene que ser enorme. Si no hubieran tenido esos medios ni hubieran contactado con los profesionales correctos, ¿qué hubiera pasado? Porque en el caso de Lucía Vivar tenemos lo mismo, o sea, por muchos exámenes o por muchos profesionales o muchos análisis que tengan a su favor en cuanto a no es un accidente, no ha servido para nada tampoco, o sea, el caso no se reabre. O sea, lo cual quiere decir que si una jueza o un juez dice que no se reabre, no se reabre. Dentro de lo que cabe, la suerte, entre comillas, ya me entendéis, fue que los que llevaban este caso, los profesionales que llevaban este caso en cuanto a juez y fiscal, por lo visto los cambiaron de destino o algo así, o les cambiaron el caso y lo cogió otra jueza, ¿no? Que fue la que ya como que sí lo reabrió y demás. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo. Estamos en 2024, han pasado 5 años, o bueno, ya van a pasar los 5 años porque ya vamos a acabar 2024 y sigue sin hacerse justicia. Un caso que tampoco es tan complicado. Si tenemos en cuenta que los informes en cuanto a marcas de frenada, trayectoria del cuerpo, etcétera, 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 le dio a los expertos que Ana fue atropellada mínimo a 117 kilómetros hora de forma intencionada, evidentemente, que se le echó el coche encima. No es salió de cualquier arbusto como si fuese un animal, ¿entendéis lo que quiero decir? Sino que se le echó el coche encima de forma intencionada. Entonces, eso no es un accidente. Eso no es tampoco quitarte la vida de forma voluntaria. Eso es que te han echado un coche encima con la clara intención de quitarte la vida. De ahí que tenga las lesiones en las piernas, que tenga los 2 fémures rotos, el cuello roto como causa de la muerte, porque claro, al darle ese golpe, ¿no? Al sufrir ese impacto del coche, se desplazó y al caer, pues caería pues quizás de cabeza o lo que sea, o se dio un golpe y falleció por la fractura del cuello. Pero el móvil estaba allí, todo estaba allí, en ningún momento se le dio importancia a las cosas que había en el lugar, simplemente quisieron resolverlo rápido y veloz, lo dieron todo como algo voluntario y que había sido totalmente intencionado por la propia víctima, cuando realmente no había pruebas de eso. O sea, ¿qué pruebas había? Que el novio estaba diciendo que había saltado del coche o que se había caído intentando coger la maleta. Es que eso no es prueba de nada, son un testimonio, igual que puede ser otro distinto, como fue,
o igual que puede ser el testimonio de otra persona. Ya hemos visto que las personas mienten y en este caso, pues las cámaras, los dispositivos y demás, no. Y para eso sirve analizarlos y para eso sirve, pues, tenerlos en manos de profesionales y en manos de expertos que puedan analizarlo y dar respuestas, ¿no? Imaginaos cómo, cómo estaría de cierta forma planeado, porque antes de morir Ana, antes de fallecer por este accidente, ¿no? Por este atropello, se habían hecho búsquedas en el móvil como para dar a entender que ella estaba buscando formas de quitarse la vida. Entonces, ¿realmente las hizo Ana o las hizo otra persona? Y si las hizo otra persona, ahí estaría demostrando ya de cierta forma la premeditación de cometer un crimen, ya sea un homicidio o un asesinato. No sé hasta qué punto esto se podría calificar como un homicidio, teniendo en cuenta que echarle el coche a una persona encima a 120 kilómetros hora no es algo muy accidental, ¿sabéis? No es darle un mal golpe, no es, no sé si me explico, no es algo más normal, entre comillas, que puede pasar como un accidente o como algo repentino o esporádico, sino han ido detrás tuya y te han echado el coche por encima, o sea, te han pasado el coche, no por encima, porque si no estaríamos hablando que tendría otras lesiones en el cuerpo, si sería de otra forma, pero según las lesiones tiene pinta como que se le dio el golpe en las piernas, ¿no? De ahí que a lo mejor se le partieran o tuviera las lesiones ahí y posteriormente de la caída pues se partiese el cuello o sufriese el resto de lesiones que había en el cuerpo. No un atropello como tal donde el coche con sus 4 ruedas pasa por encima, evidentemente, pero claro, ya teniendo en cuenta que el cuerpo y el coche están a una distancia considerable, porque él frenó después, claro, si se llega a ir, pues también hubiera sido peor para él. Él frenó y lo que hizo fue llamar a las autoridades para, pues como para fingir, ¿no? Que había sido un accidente y demás. Y las personas que iban pasando por la autovía, imagino que al ver lo que fuera, pues también hubo varias que llamaron al 112 y alertaron de lo ocurrido. Pero pero ya digo que, bueno, que para las autoridades, pues, esto había sido un simple, ya no accidente, porque lo achacaban a algo voluntario, a algo que Ana había hecho porque había querido, ¿no? ¿Cómo se parte una persona los 2 fémures tirándose de un coche en marcha? Sigo sin entenderlo. No lo he comentado porque sí que es cierto que el guión del caso eran unas 12, 13 páginas y al resumirlo, quitando declaraciones y quitando algunos datos que no son tan claros o que se pueden omitir de cierta forma, había una parte donde el padre de Ana decía exactamente medida, los cálculos que él había hecho y mencionaba que en una autopista, teniendo en cuenta que a lo máximo que puedes ir son 120 kilómetros hora o dependiendo de la zona, ¿no? Pero ponte máximo 120. Dice que según sus cálculos, primero, su hija no podría haber abierto la puerta con el coche en marcha, porque evidentemente lleva una fuerza que se está ejerciendo sobre el coche y que al tú intentar abrir la puerta, el aire, ¿no? El mismo viento de la velocidad haría contrapeso, por así decirlo, y no te permitiría abrir la puerta al completo. Eso es una de las cosas que Antonio observa y además por cálculo dice que creo que era, se basaba en Darwin y demás, que no lo tengo en este guión, los hacía y los llevaba a cabo, ¿no? Luego también menciona que teniendo en cuenta la velocidad del coche, el tener que abrir la puerta, que sería bastante costoso teniendo en cuenta el viento impactando en la misma puerta y ella tirarse del coche, también estaríamos hablando que si un coche, ¿no? Hay un objeto en movimiento, ya sea un coche, una moto, un autobús, da igual, y tú saltas, tú ya te estás desplazando antes de caer. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque ya se está desplazando el vehículo, tú saltas y tú no caes donde has saltado, no caes en el mismo punto. ¿Entendéis? Entonces, si eso fuese así, Ana, aunque se hubiese desplazado del coche, debería de haber quedado en la parte de la carretera y no detrás del quitamiedos. Porque para eso tuvo que rodar en horizontal, ¿entendéis?
tiene más sentido que si tú estás andando por aquí y te atropellan, pues del impacto, si consigas no saltar de un lado a otro, saltar, ya me entendéis, pasar de un lado a otro. Pero si te caes del coche, tendrías que rodar en vertical todo esto sin darte con el quitamiedo, todo esto partiéndote las piernas, pero no sollándote la espalda ni las manos y falleciendo por fractura de cuello, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que al final no van de la mano una con otra, es decir, las lesiones no son compatibles, los cálculos que hicieron los expertos y como digo el padre de Ana, que era licenciado en matemáticas, a ninguno les daba, según trayectoria, velocidad, fuerza, etcétera, etcétera, que el cuerpo hubiese llegado a pasar al otro lado donde estaba el quitamiedo, que ya no es carretera, si había saltado voluntariamente. Entonces, como digo, este caso es bastante indignante, de 2019, estamos en 2024, no se ha resuelto, va para largo parece porque lo han reabierto en septiembre, pero no he visto nada en cuanto a si ya hay un juicio programado o si ya se espera más o menos por qué lado se va a llevar, más allá de intentar demostrar que esto no es algo voluntario. Imagino que cuando esto se demuestre, pues ya podrán cargar contra la persona que crean oportuna y que consideren sospechosa, pero de momento creo que la lucha está en defender que esto no fue voluntario para que se pueda pues investigar de otra forma, como digo, mínimo como un homicidio. Aquí nuestro amigo Derecho Más Fácil, que siempre nos está ayudando con estas cosas de leyes y demás, nos dice asesinato, parece una circunstancia agravante con alevosía, o eso me parece a mí. Claro, es que entiendo como homicidio el hecho de tú vas por carretera, imagínate en zona urbana, vas por zona urbana conduciendo y de un paso de peatones o de una parte de la carretera te sale un peatón, te sale una persona y lo atropellas y pierde la vida. A ver, eso sí lo puedo entender como un accidente. Dentro de lo que cabe, evidentemente, si vas a la velocidad que es permitida, si no vas bebido, ni vas alcoholizado, ni vas drogado, ni vas nada, ¿no? En circunstancias normales de tú vas a 40 o 30 y se te cruza un peatón, igualmente creo que con 30 o 40 kilómetros hora te da tiempo de frenar. Pero ya me entendéis, ¿vale? El que vayas conduciendo y te salga una persona repentinamente, si es más un accidente, no un homicidio, entiendo, porque es accidental, antes que ver a una persona y, o sea, ir, perdón, a su busca y captura y caza con el coche y además con una velocidad considerable. 120 kilómetros hora, según el padre de Ana, 117 más o menos, según los expertos, por la marca de frenada que dejó el coche cuando este freno. Entonces, tenemos que no iba a una velocidad tampoco normal, iba a una velocidad bastante alta. Una autovía son 100 kilómetros, creo, máximo, pero puede superarlo 20 kilómetros más. En teoría, ¿no? Más o menos. Sí que es verdad que dependiendo de los tramos de autovía y demás, pero por cuentas eran 117, 120 kilómetros hora. Entonces, ella nos dice, para mí queda claro que lo hizo el novio. Creo que compartimos todos la misma opinión, ¿no? Y además el parentesco es otro agravante. Pues a ver si puede ser que todo esto sirva para hacer justicia. Yo digo lo mismo que el padre de Ana. Creo que nadie quiere a un inocente en prisión. Se quiere a un culpable de lo que sea en prisión. Y si ha sido él, que evidentemente pues todo apunta de cierta forma a su persona, pero tenemos la presunción de inocencia y aún no ha habido juicio. Pero es cierto que todo apunta de cierta forma a este contexto y a esta persona. Son demasiadas cosas, demasiados puntos que hay ahí que lo relacionan y evidentemente pues esto no pasa por alto de forma lógica. Si alguien usa el coche inconscientemente para atropellar a alguien, para mí es un asesinato con alevosía. Y si es la novia, parentesco. Pero ojo, es solo una opinión.
Sí, sí, de acuerdo. Aquí son todo opiniones. Ya la justicia, pues, es la que se encargará de hacer lo que su propio nombre indica, justicia. No en muchos casos es así, pero esperemos y recemos que en el caso de Ana sí lo sea, para que su familia de una vez por todas, pues pueda cerrar esta batalla, pueda cerrar este capítulo donde llevan 5 años luchando. Quiero mencionar también un dato bastante importante que nos hace darnos cuenta de la gravedad y de todo lo ocurrido. El padre de Ana incluso sufrió un ictus en 2023, del cual, pues, gracias a Dios salió bien, todo salió bien, se consiguió recuperar y demás, porque si no, como hemos visto en muchos casos, si los padres dejan de luchar, no se hace justicia porque, como vemos, pues no se investigan en condiciones, se cierran de forma drásticas y repentinas y muchas veces solamente le queda a la familia pelear. Y en este caso, pues digamos, la cara visible era Antonio, era el que pues había buscado a los expertos, lo había contratado todo, evidentemente con el apoyo y con toda la fuerza también de la madre de Ana, que han sido un tándem y un equipo todo el tiempo, pero ya me entendéis, siempre hay una persona que es la cara visible, quien puede hablar a los medios, quien de cierta forma, aunque le cueste, pues puede afrontar esas situaciones o estos episodios por los que ha pasado el padre de Ana, los cuales pues le ha pasado factura porque como digo le dio un ictus a este hombre, ¿no? Que gracias a Dios pues se recuperó y pudo seguir luchando. ¿Cuándo pasó esto y dónde, Rocío? Pues mira, ocurrió en el año 2019 en un pueblo de aquí de Sevilla, en Carmona, que aún no se ha resuelto el caso. Eh, Creo que, bueno, como hemos hablado aquí, estamos todos de acuerdo, no se ha resuelto por falta de ganas y de investigación y demás, porque se dio como algo voluntario, como una persona que salta del coche y ya está, ¿no? Y ni siquiera se le tomó declaración, como digo, como sospechoso o como persona de interés al novio, tampoco a la familia. Es decir, si te dicen, ha discutido con fulanito y por eso se ha quitado la vida, ¿qué menos que preguntarle a fulanito, que en este caso era el padre de Ana? Pero si en algún momento, ¿no? A los agentes le dicen, no, pues discutió con tal y después decidió quitarse la vida. ¿Qué menos que preguntarle a ese tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han discutido? Y si esto ha ocurrido o no, ¿no? Pero bueno, no se hizo tampoco, como digo, no se le tomó declaración a los padres de Ana, ni a la psicóloga, ni a nadie. Se tomó como cierta una de las declaraciones que dio su pareja y ya está, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Ojalá no prescriba, porque vamos, a ver, para prescribir hasta 2039, en teoría este caso no quedaría prescrito. Igualmente espero, rezo y creo que estaremos todos en la misma situación, que ojalá no sea así, que ojalá se consiga resolver lo antes posible, que de este 2025 que va a entrar no pase, porque ya son muchos años lo que estos padres llevan luchando, dándose muro contra muro, de pasotismo, de dejadez, de ineficacia, de ineptitud, de absolutamente todo lo que no debería de estar en una investigación y tampoco en un cuerpo ni en un grupo de agentes que investigan estas cosas. Es que estamos hablando que pasó a la policía judicial, que no lo llevaba Antonio y Manolo, que llevan en la comisaría 20 años poniendo multas, ¿vale? Por poner un ejemplo, que lo llevaba la policía judicial, que se supone que se encarga de los homicidios y de los que se tratan como asesinatos. O sea, ya estamos hablando no caídas o cosas más simples, sino cosas que se deben de investigar con bastante peso y con bastante fuerza y con ganas, ¿no? Pero bueno, al menos no vuelvan a darle carpetazo como hicieron, y si se resuelve habría que llevar a la primera jueza a juicio, sí, pero todo eso lo hemos visto muchas veces y al final parece que ellos se pueden equivocar y los amparan todos los derechos, los amparan todas las leyes, lo amparan todo, nunca tienen que rendir cuentas por sus equivocaciones, lo cual no me parece justo, porque cualquiera en su trabajo debe de rendir cuentas si algo está mal hecho, si se ha equivocado.
y no hablamos de un error que lo puede tener cualquiera, que ya lo mencionamos muchas veces. Estamos hablando ya de negligencias, de cosas que no se hacen porque no se quieren, eh, investigaciones, perdón, que no se llevan a cabo porque no se quieren, porque cómo se justifica que no hubieran buscado o solicitado ni siquiera las grabaciones de la cámara de ese punto donde supuestamente Ana saltó del coche. ¿Cómo se justifica eso? No tiene justificación, eso no es un error de, no sabía, eso no es un error. Eso es no querer hacerlo y ya está, como si tú mañana no quieres ir a tu trabajo. No vas a decir, ay, es que se me ha olvidado, no sabía que tenía que ir hoy. No. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O no sabía que esta era mi función laboral. ¿Cómo que no? Todo el mundo sabe cuáles son sus funciones. Y si no las sabes es porque no te lo han dicho. Pero entonces no serías de la policía judicial o no serías el encargado de ir a un accidente de tráfico o de investigar algo así. No, más bien, pues, serías otra cosa, pero que digas que no sabías y que se pasen cosas tan importantes como la grabación, como el móvil, que se manipule el ordenador, que no se tomen testimonios, que no se llama al padre, que no se llama a la psicóloga, que no se llamen a las amistades. Esos no son errores, son negligencias, son pocas ganas de trabajar, es ineficacia, es todo lo que queráis, pero no es un error. Entonces deberían de rendir cuentas, pero hemos visto que eso después nunca ocurre. Ay, lealtad, muchas gracias por hacerte miembro. Te agradezco muchísimo tu aportación y tu apoyo por unirte a los miembros de la comunidad, al grupo de investigadores. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y muchísimos besos. Besitos. Muchas gracias. Emi dice, no se hizo una autopsia profesional. En realidad, la autopsia, si la hubieran tenido en cuenta y la hubieran querido tener en cuenta en cuanto a todo lo demás, la autopsia lo estaba diciendo claro. Es decir, si la autopsia estaba diciendo que las lesiones estaban en la parte inferior del cuerpo, es decir, situada más que nada de cintura hacia abajo, lo que son las piernas. Además, tenía 2 fémures rotos y en la parte superior, como lesión más fuerte, digamos, más destacable, el cuello roto. No había abrasiones, no había quemaduras por ningún lado del pecho, de los brazos, de las manos, de la espalda. Eran superficiales, muy pocas. No eran compatibles con alguien que se solla todo el cuerpo y se desliza por el alquitrán. O sea, realmente no eran compatibles. Como he dicho antes, hay motoristas que cuando sufren una caída de la moto y se sollan todo el cuerpo, las quemaduras que sufren son bastante graves e incluso existe el trasplante de piel, donde se le quita piel quizá del muslo o de la pierna y se suele trasplantar, se le suele injertar a la persona, creo que se dice injertar, si no, perdonadme la ignorancia, pero se le suele, pues eso, ¿no? Poner, se le hace el trasplante de su mismo cuerpo a el brazo, hombro, espalda, porque suelen ser las zonas que más se ven afectadas cuando hay un accidente de este tipo y el motorista, la persona en cuestión, pues se desliza. Incluso creo que nos ha pasado a todos cuando nos hemos caído de la bici, y sé que este ejemplo es bastante simple en comparación con lo demás, pero cuando nos hemos caído de la bici, no es un arañazo, no es una, ¿qué digo? Una heridita, sino que es incluso un poco quemado de haber deslizado la piel, o bien por la acera, o bien por el asfalto, por el alquitrán, por donde sea. O un patinete, te caes del patinete, te puede pasar, o incluso con patines. Yo, por ejemplo, patinaba de pequeña, he estado varios años patinando, patinaje artístico, y más de una vez cuando nos hemos caído en el colegio con los patines, la pierna era un cuadro. La pierna quedaba como un cuadro. Se sollaba muchísimo. Es por eso que en muchos deportes se llevan protecciones, se llevan rodilleras, se llevan tobilleras, se llevan, aparte de por los golpes, impactos y demás, pero también para prevenir esas cosas, porque la verdad es que te puedes liar, ¿no? Puedes tener una gorda en la pierna por una caída así. O sea que, ya digo, hay en ocasiones donde las quemaduras son tan fuertes que la piel no vuelve a crecer y por eso existen los trasplantes de piel, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? Que teniendo en cuenta que Ana se tiró de un coche a mínimo 117 kilómetros hora, pues no cuadra que no tenga ninguna quemadura ni ninguna abrasión. Entonces, claro, la autopsia en realidad estaba dando respuestas, el cuerpo estaba dando respuestas que el forense estaba interpretando correctamente. Lo que ocurre es que luego lo que arrojó el cuerpo, lo que arrojó la autopsia y lo que el experto, ¿no? El forense puso en su informe, pues como que les dio un poco igual a las autoridades, ¿no? Porque dieron por hecho y por algo lógico y factible, pues que se hubiera tirado de forma voluntaria y aún así no tuviese quemaduras. Esto es lo mismo que cuando hemos hablado muchas veces cuando una persona salta voluntariamente desde un edificio, ¿vale? Aunque la persona salte voluntariamente, el cuerpo, la mente, nuestro cerebro tiene unos reflejos y esos reflejos se ven y salen a flote, digamos, no salen al exterior cuando estamos en una situación de peligro, aunque queramos quitarnos la vida. Repito, por eso morir ahogado voluntariamente es una de las formas más complicadas, casi imposibles de fallecer. Porque si tú intentas ahogarte tú mismo en agua, el cuerpo siempre va a intentar salir a flote, siempre va a intentar sobrevivir. ¿Qué ocurre? Si tú te tiras desde un edificio o desde un balcón o desde una tercera planta, da igual que no sean 50 metros, tu cuerpo inconscientemente, tu mente va a querer protegerte. ¿Cómo te intenta proteger? Poniendo las manos, poniendo los brazos. ¿Dónde? No te los pones en el pecho, no te los pones en la cintura, te lo pones donde el cuerpo sabe que el impacto puede ser mayor o incluso mortal. ¿Dónde es? La cabeza. ¿De acuerdo? Por eso las personas que saltan o se caen siempre tienen las manos o suelen tener las manos cerca de la cabeza o incluso debajo de la misma cuando son encontradas. En este caso, Ana, al saltar del coche, lo lógico es que también hubiera intentado protegerse la cabeza, protegerse la cara del impacto, del impacto que iba a sufrir contra la carretera o contra el quitamiedos o contra lo que fuera, ¿de acuerdo? No es el caso, porque si no sus manos o sus brazos o antebrazos estarían sollados y no es así. Otro ejemplo que se me ocurre para reafirmar esto que estoy diciendo es algo muy interesante para que veáis, muchos lo sabréis seguramente, porque todos aquí somos sumamente inteligentes, pero por si acaso alguien no lo conoce el dato, para reafirmar esto que digo de que el cuerpo siempre nos intenta proteger, se han dado ejemplos que se han llevado a estudios, ¿no? Y demás, de personas que cuando han ido a sufrir un accidente de tráfico bastante aparatoso y bastante fuerte, su cerebro, su mente, digamos, por decirlo de alguna forma y que nos entendamos todos, se ha inducido a sí mismo al coma. Es decir, a sí mismo el cerebro se ha apagado, se ha desconectado de cualquier función para que el cuerpo no sienta el impacto. Hasta ese punto llega nuestro cerebro en una situación de riesgo o en una situación en la que podemos sufrir pues heridas graves o incluso perder la vida, ¿vale? El cerebro desconecta o te intenta prevenir de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que en un accidente de coche, por ejemplo, si vas conduciendo, si tu cerebro intenta prevenirte, lo más lógico es que no ponga los brazos de por medio. ¿Por qué? Porque esto implicaría que tengas que soltar el volante y pierdas más el control del vehículo ante un accidente. ¿Qué es lo que hace? Desconecta, se apaga. ¿De acuerdo? Han llegado a conclusiones así de que ha habido personas que su cerebro se ha apagado, por decirlo de alguna forma, antes de sufrir el accidente. ¿De acuerdo? Todo esto lo digo eso para que sepáis, no tengamos en cuenta el contexto de el cuerpo siempre intenta protegerte, siempre intenta mirar por tu supervivencia y mirar por tu bienestar. Entonces no se entiende si Ana saltó del coche como en ningún momento se puso las manos e intentó amortiguar la caída con los brazos. ¿De acuerdo? Creo que eso es un punto bastante importante y además hay muchos ejemplos que podemos aplicar pues a este aspecto que estamos comentando.
Como las caídas en la bici, exacto, es que te caes de la bici, de un patinete, de los patines, de cualquier cosa, o incluso vas andando por la calle y te tropiezas y caes y siempre te quemas, siempre te sueles sollar porque no es un arañazo, no es una heridita que sangre un poco y ya está, sino es un raspón. Pues en alquitrán es peor y con esa velocidad peor aún. De nada, Rocío, me encanta tu canal y tenemos que apoyarlo para así poder engrandecerlo como mereces por tu buen trabajo. Muchas gracias, lealtad. Siempre es un placer, de verdad, las aportaciones de los miembros, los supergracias o los visum y eso que me mandáis. Pero ya sabéis que yo igualmente os quiero a todos muchísimo, a todas las personas que apoyáis de la forma que creéis oportuno y que sí, que estáis por aquí siempre y que me apoyáis. O sea, ya sea siendo miembro, ya sea Super San, ya sea con comentarios. Lo importante es que creedme cuando os digo que el apoyo y el amor y el ánimo que me dais me llega, o sea, me lo hacéis llegar con cada una de vuestras palabras y de vuestras aportaciones y de todo. Así que de verdad os lo agradezco profundamente, como digo siempre, es gracias a todos vosotros, a los que estuvisteis, estáis y estaréis, el que pues sigamos aquí, ¿no? Después de 4 años, que también llevamos bastante ya recorrido. Incluso corriendo te resbalas y sufres quemadura, eso es que al final lo vemos en varios aspectos, ¿no? Que desde una caída tonta en medio de la calle o incluso bajando de la acera a la calle para cruzar, tienes un traspié, te caes y te das con la rodilla en el suelo. Y créeme que no, o sea, no es un simple raspón, un arañancito, sino que va más allá, o sea, te haces daño considerable, te quemas la piel. Incluso el césped artificial de un campo de fútbol te hace quemadura, exacto. Exacto, buena aportación esa también, Atos, porque es un dato también interesante, o sea, que no hace falta que sea una cosa súper grave, que te quemas la piel con una caída en un material o en un suelo, ¿no? Que te pueda hacer esas quemaduras. No era el caso de Ana. Mi nieto en un partido de fútbol, en un resbalón sobre el césped, se quemó el muslo superficialmente, claro, totalmente. Sí, es que con cualquier cosa, quitando que sean superficies más planas, como yo que sé, suelo de cerámica, de azulejos y demás, ahí no hay problema. Pero césped artificial, parque, asfalto, acera, cualquier cosa, una azotea, es que una azotea también te caes y te sollas por todos lados, te quemas por todos lados. Marco nos dice: "Hola, buenas noches, acabo de llegar, me lo miraré desde el principio". Muchas gracias, Marcos, por estar aquí, que es lo importante, y ya me comentas cuando lo veas en diferido qué tal, si conocías el caso o no. Vuelvo a decir, ¿vale? Para las personas que hayan entrado ahora y demás, si queréis saber más sobre el caso, con todos los datos, todas las fotos y todo lo que tenía disponible en el momento de hacerlo, que fue en abril de este año, pues le podéis echar un vistazo en la descripción de este vídeo, del directo, que está el caso de Ana, narrado como lo solemos hacer, editado y con todos los archivos audiovisual que pude tener y los que pude meter para ese momento, ¿vale? Para las personas que quizás pues ver el directo para enteraros del caso se os pueda hacer un poco más largo o queráis primero tener contexto y luego pues ver el debate y demás, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Para quien quiera hacerlo como quiera hacerlo, pues ahí tiene las dos opciones. Estaba escribiendo al mismo tiempo, así le pasó a mi nieto. Wow, no sabía lo que dices de la desconexión cerebral. Sí, 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 sí. Se probó y se demostró. De hecho, yo lo escuché hace bastante tiempo y decían que era por eso, como que la misma, nuestros mismos cerebros, nuestras mismas neuronas, la conexión cerebral y nuestro instinto de supervivencia hace que desconectemos antes de sufrir un impacto, antes de sufrir incluso una caída, porque el cerebro, perdón, nuestra mente sabe que lo que se viene quizás es inevitable o que va a ser grave y que el cuerpo lo va a sufrir. Entonces, como al fin y al cabo todo el cuerpo es movido por el cerebro y por los nervios y demás, que a su vez está todo conectado al cerebro, nosotros movemos los brazos y las piernas porque el cerebro nos deja, si no, no podríamos, al final
es el que manda. Entonces, si él decide desconectarse, se desconecta y se entiende que lo hace para prevenir pues de ese dolor, de que veas en todo momento qué es lo que te va a pasar, de que sufras el impacto o de llevarte pues ese golpe grave o cualquier cosa. Eso me recuerda al caso de Elena Giovanni, que no se protegió al caer, exacto, por eso lo he nombrado también, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, el de, lo diré, un segundito que se me ha ido el nombre. El de Emily Rodríguez, que lo tratamos aquí también en el canal, una chica argentina que supuestamente saltó por su propia voluntad desde un patio, o sea, perdón, desde un patio no, desde un balcón a un patio interior en Argentina. Y ella sí que en la foto de donde cayó el cuerpo y demás se ve que están los brazos, o sea, que ha tenido intención pues de intentar cubrirse la cabeza. ¿Por qué vemos esto? Porque aunque sí pueda tratarse de un homicidio o de un asesinato, si la persona está consciente, es decir, no está drogada, no está dormida, no está con un montón de pastillas y demás, siempre va a intentar protegerse. Aunque te empujen, aunque saltes tú, aunque te resbales, siempre va a intentar protegerse. Es algo innato, es algo, algo que sale solo. No es ahora me curo, ahora no me curo. No es algo que nosotros realmente podamos decidir, sino que nuestra cabeza, nuestra mente se pone en funcionamiento para que nosotros, nuestro cuerpo, mejor dicho, pues no sufra todo eso. O con los likes, Ro, que también ayuda a llegar más lejos a tus vídeos y directos. Es verdad, si como tratamos aquí los casos, como hacemos los directos, como los abordamos y demás, os gusta, os resulta interesante y creéis que debe de llegar a más personas que conozcan nuestros canales, o sea, nuestro canal, perdón, que no tengo tampoco tanto, que conozcan nuestro canal, que puedan ver los vídeos, que le pueda resultar interesante para saber más de según qué caso, pues le podéis dar like, que eso pues hemos visto, ¿verdad? Hemos comprobado que sí que ayuda bastante a mover los vídeos, que YouTube pues los mueve bastante cuando tiene más puñitos y más comentarios. Así que os animo a todos, si os gusta y demás, pues a suscribiros, a dar like, comentar, etcétera, que son cosas que realmente no cuestan nada y yo me conformo con que me pongáis un emoji en los comentarios, o sea, es literalmente un segundo, pero eso hace entender a la plataforma que el contenido pues es interesante, que debe moverlo y demás, ¿no? Como que está en sus manos y pues hay que darle motivos para que el algoritmo saque todo su engranaje y diga, venga, vamos a moverlo, ¿no? Así que bueno, yo os lo agradezco y os invito a todos, a los que no estéis suscritos y demás, que se unáis a nuestra familia, que aquí tratamos casos de todo tipo, de todos sitios. Tenemos debates súper sanos y súper interesantes y donde, evidentemente, aprendemos todos. Así que creo que lo vamos a ir dejando por aquí, familia. Ya digo que lo hemos abordado prácticamente todo lo más importante para entender pues por qué el caso no se ha resuelto antes, cuál ha sido la lucha de sus padres, cuál era el caso, evidentemente, para a partir de ahí pues ir explicando todo lo demás. Como digo, el día, o sea, el vídeo que hice en su día está en la descripción con fotos, con declaraciones, con todo para quien quiera pues verlo y conocerlo más en profundidad. Nuevamente, daros las gracias a todas las personas que me habéis visto en directo, que lo veréis luego en diferido. Y bueno, lo dicho, os invito a suscribiros, a dar like, a comentar en diferido, que también suelo contestar, a no ser que esté pues muy liada o lo que sea y no pueda. Pero siempre intento responderos y devolveros el tiempo que me habéis regalado al comentar. Así que nada, muchas gracias a todos. Como dice Jorge, mañana martes tenemos directo con Arane. No os puedo decir qué caso vamos a tratar porque no hemos hablado todavía. Me dijo que algo tenía pensado, pero hoy no hemos podido hablar entre una cosa y otra. Así que no sé qué caso vamos a tener mañana. Supongo que cuando programe el directo, pues ya lo veréis y demás. Y nada, nuevamente, mil gracias a todos. Os quiero mucho, muchísimo. Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir aquí con vosotros día a día, por seguir formando esta familia tan maravillosa y preciosa que cada día pues crece más, porque es lo que somos, una familia de... que voy leyendo a la par.
Un placer estar aquí. Buenas noches a todos. El placer, como siempre, mío por contar con vuestra compañía, vuestro apoyo, vuestro ánimo, por aprender tanto de vosotros también, porque creo que todos aprendemos de todo. Nunca nos vamos a dormir sin aprender nada nuevo aquí. Así que el placer siempre será mío, familia, por estar acompañada de vosotros, que sin duda sois la mejor compañía y más grande todavía la comunidad que estamos formando día a día, cerca de los 7.000 suscriptores ya. Y evidentemente, pues siempre es y será gracias a todos vosotros. Os mando un besito muy grande, que sepáis que me llenáis siempre el corazón de alegría, apoyo, ánimo y amor incondicional hacia todos vosotros. Como dice Ato, un feliz inicio de semana para los que recién comencéis el lunes. Para quien no, buenas noches de lunes, que descanséis y mañana cojáis el martes pues con mucha fuerza y acabéis la semana súper bien. Nos vemos mañana nuevamente a las 8 por aquí con Aracne para comentar otro caso. Y sin nada más, familia, muchas gracias nuevamente a todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande, un abrazo más grande todavía y hasta mañanita. Adiós.